En este nuevo vídeo vamos a ver un ejemplo sobre dos magnitudes que son inversamente proporcionales ahora. Entonces lo primero que vamos a ver en este ejemplo es cómo diferenciar que dos magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Si os acordáis, cuando veíamos el ejemplo de las magnitudes directamente proporcionales, lo que ocurría era que cuando una de ellas se multiplicaba por un número, la otra también quedaba multiplicada por ese número, y si se dividía de la misma manera, la otra quedaba dividida por ese mismo número. Si os acordáis, en el otro ejemplo teníamos el número de balones y el precio. Sabíamos que un balón costaba 5 euros y así si multiplicábamos por 10, por ejemplo, el número de balones, pues teníamos que multiplicar por 10 el precio de un balón, que eran 50, para saber lo que valían 10 balones. Esas dos magnitudes eran directamente proporcionales. Estas dos que tenemos aquí, pues aparecen el número de caballos y el número de días para alimentarlos con la misma cantidad de comida. Es decir, imaginaros que tenéis una cantidad fija de comida, no sé, 100 kilos, 200 kilos, para alimentar un número determinado de caballos. Evidentemente, si siempre tenemos la misma cantidad, cuantos más caballos tengamos, menos días tendremos para alimentarlos con la misma cantidad de comida, ¿vale? Evidentemente, si tengo 100 kilos de comida, voy a tener para más días si tengo 2 caballos que si tengo 4. Debéis tener en cuenta que siempre hablamos de directa o inversamente proporcional y en este caso debemos considerar que todos los caballos comen lo mismo, porque si no, no serían inversamente proporcionales, ¿vale? Entonces, una vez que vemos eso y que no son directamente proporcionales, sino que son inversamente proporcionales, porque cuanto más caballos tenga, menos días voy a tener para alimentarlos con la misma cantidad de comida, vamos a completar la tabla igual que hacíamos con las magnitudes directamente proporcionales. ¿Vale? Imaginaros que tengo 4 caballos y que con esa cantidad de comida, con esos 100 kilos o con esos 200 kilos, tengo para alimentarlos durante 15 días. Bueno, pues ¿qué pasará si en vez de 4 caballos tengo 2 caballos? Pues que como tengo la mitad de caballos que antes, como sigo teniendo la misma cantidad de comida, tendré para el doble de días para alimentarlos, ¿no? Entonces, si en vez de 4 caballos tengo 2, pues tendré para alimentarlos durante 30 días, ¿vale? De la misma forma, puedo también intentar calcular el contrario. Si con la misma cantidad de comida yo tengo para alimentar a cierto número de caballos 60 días, ¿cuántos caballos voy a tener? Bueno, pues fijaros, si yo tengo el doble de días, ¿vale? Con esos 100 kilos o 200 kilos, lo que queráis fijo en la mente para más o menos ver el problema, pues si yo duplico el número de días que tengo para alimentar los caballos que yo tengo, evidentemente tendré que tener menos caballos. Si aquí duplico los días es porque aquí divido entre 2, es decir, tengo la mitad de caballos. Tendré un solo caballo. Podéis hacerlo utilizando esta columna o esta si queréis, da igual. Porque si os fijáis de 15 a 60 lo que hago es multiplicar por 4 el número de días y aquí pues tendría que dividir por 4 y también me sale 1, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo completa la tabla para que la veáis. Si os fijáis, aquí esta ya la tenía rellena. Para alimentar 4 caballos con esos 100 kilos, por ejemplo, tengo 15 días. Para 2 tengo 30. Para 1, 60, ¿vale? ¿Qué ocurre si ahora en lugar de un caballo tengo 3? Pues que si multiplico aquí por 3 el número de caballos que tengo, dividiré por 3 el número de días que puedo alimentarlos con esa cantidad de comida. Entonces, para 3 caballos tendré 20 días. Si son 6 caballos, puedo hacerlo utilizando esta o esta o esta, la que queráis, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos esta, ya que aquí tenéis esto y ahora lo vamos a ver, lo hacemos con esta. Si multiplico por 2 aquí el número de caballos que tengo, si son 6 en vez de 3, tengo que dividir por 2 para saber el número de días que puedo alimentarlo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, cuando una de las magnitudes, el número de caballos en este caso, lo divido entre 2, cuando tengo la mitad de caballos tendré para alimentarlos con la misma cantidad de comida el doble de días. Si multiplico el número de caballos, por ejemplo aquí por 3, si triplico el número de caballos que tengo, si en vez de 2 tengo 6, pues tendré que dividir por 3
el tiempo que puedo alimentarlos con la misma cantidad de comida, ¿vale? Entonces, si os acordáis con las directamente proporcionales, cuando se multiplicaba una de las magnitudes, la otra también se multiplicaba por la misma cantidad. O cuando se dividía una de las magnitudes por una cantidad, la otra también se dividía por la misma cantidad. Eso sí eran directamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, para que veáis la diferencia, cuando se multiplica una de las magnitudes por una cantidad, la otra queda dividida por esa cantidad. Y de forma inversa, si una de las magnitudes se divide por una cierta cantidad, la otra queda multiplicada por esa misma cantidad. Entonces, en este caso, son magnitudes inversamente proporcionales. Además, otra diferencia, si os acordáis con las magnitudes directamente proporcionales, cuando dividíamos las dos magnitudes, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, ¿vale? Siempre me quedaba la misma cantidad. Obteníamos fracciones que eran equivalentes y el numerito que era el mismo era la constante de proporcionalidad directa. Eso no pasa con las magnitudes inversamente proporcionales, sino que lo que es igual es la multiplicación de las dos magnitudes. Es decir, que si multiplicamos 4 entre 15 sale 60, 2 por 30 sale 60, 1 por 60 sale 60, 3 por 20 sale 60 y 6 por 10 también sale 60, ¿vale? Entonces, las directamente proporcionales, cuando se dividen ambas magnitudes, sale el mismo número y tengo la constante de proporcionalidad directa, pero cuando las magnitudes son inversas, cuando se multiplican esas dos magnitudes, tengo un mismo número y ahora se llama constante de proporcionalidad inversa, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido el ejemplo y la diferencia entre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Y así podáis hacer ahora los ejercicios.